Buenos días, amables oyentes. Un saludo para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen la proclamación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Prácticamente al punto final del año litúrgico, vamos a comenzar la semana 33ª y son 34. Nos queda faltando pues fuera de la que comenzaremos otra más para terminar este ciclo del año litúrgico. Ya a fines de este mes de noviembre comenzaremos un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Pero de todas maneras pues hemos llegado a la semana 33ª. Vamos siguiendo, como todos los años litúrgicos, vamos siguiendo el derrotero de la historia salvífica, comenzando por el Adviento, la profecía de la visita de Dios a su pueblo por el Mesías prometido, por tanto la llegada de Jesús en Navidad, luego su manifestación en la Epifanía, luego después de ese primer ciclo del año litúrgico, el ciclo de Navidad, viene la primera parte del tiempo ordinario, desde la fiesta de la Epifanía o después de la solemnidad de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma. En la Cuaresma comienza el ciclo pascual, con la Cuaresma, luego el Triduo Pascual y luego la prolongación del Triduo Pascual en el llamado tiempo de Pascua, que va hasta Pentecostés. Y en Pentecostés termina pues el ciclo pascual y después de Pentecostés se reanuda el tiempo ordinario. Ustedes ven en este derrotero, vamos recorriendo, la Iglesia nos va llevando de la mano en la consideración piadosa y agradecida de la dispensación de Dios en Cristo. La última parte del tiempo ordinario, amables oyentes, nos conduce hacia el panorama definitivo, el cumplimiento definitivo del designio de Dios, la venida del reino de Dios de que hablaba Jesús, o también la parusía o venida del Hijo del Hombre de que habla el Evangelio, o como dice Pablo, Jesucristo exaltado, ha recibido el reino y luego, cuando Dios así lo disponga, entregará su reino al Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Ese es el punto culminante del tiempo litúrgico. Este domingo, pues, tomaremos del Evangelio de Marcos que hemos estado leyendo en el ciclo B dominical. Tomaremos el texto correspondiente al discurso escatológico de Jesús, donde habla de la venida del Hijo del Hombre. Y el próximo domingo, en una especie como de atenuación, yo la llamaría así, la Iglesia ha puesto la solemnidad de Cristo Rey, que antes del Vaticano II se celebraba el último domingo de octubre, y a los liturgistas les pareció conveniente pues celebrarla el último domingo del año litúrgico, porque al fin y al cabo el Hijo del Hombre, como lo presenta el Evangelio, es el Rey, que va a establecer su juicio definitivo, que es el juicio definitivo de Dios. De esa manera, pues, de este domingo en 8 días tendremos la solemnidad de Cristo Rey, y ahí sí correrá la semana 34ª del año litúrgico y comenzaremos el tiempo del Adviento. Tres lecturas están asignadas para este domingo, como en general para todos los domingos, tanto del tiempo ordinario como de los demás de los ciclos de Navidad, de Pascua. Tres lecturas: la primera del Antiguo Testamento, el profeta Daniel; la segunda de una carta católica, podríamos llamarla la carta a los Hebreos, que fue considerada como carta paulina. Hoy en día, como les he explicado, aún en los formularios litúrgicos desapareció esa titulación, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, ¿no? Simplemente se dice carta a los Hebreos. Sin embargo, sobre todo en Occidente, amables oyentes, la adjudicación a Pablo de esta carta hizo viable con la incorporación en el canon bíblico. En Oriente la carta fue rápidamente reconocida desde antiguo, en cambio en Occidente tardó en ser reconocida, se demoró hasta el siglo IV. Y digámoslo así, el argumento más importante para este reconocimiento de las iglesias occidentales de la carta fue el hecho de que se adjudicara a Pablo. Hoy en día, pues ya la crítica
literaria e histórica del Nuevo Testamento no la adjudica Pablo, y esa convicción ya aún penetró en el magisterio eclesiástico, en la liturgia, y sin embargo, pues la carta, con toda razón, sigue siendo del canon bíblico. Es un escrito maravilloso del Nuevo Testamento. Y finalmente, la última lectura es tomada del Evangelio. En el ciclo B de los domingos se utiliza generalmente el Evangelio de Marcos, pues también ahora vamos a utilizar el Evangelio de Marcos en este domingo 33º. Es el último domingo del ciclo B dominical, del ciclo B, donde vamos a leer a Marcos. El próximo domingo, la fiesta de Cristo Rey, los liturgistas asignaron una lectura del cuarto evangelio para expresar pues la realeza de Jesucristo. Pero escuchemos las lecturas. La primera, del profeta Daniel, como se le llama en el canon cristiano. El profeta Daniel. En el canon hebreo, el libro de Daniel entra sin algunos aditamentos que aparecen en el texto aceptado por los cristianos, que son aditamentos en griego y que pertenecen a la versión griega del libro de Daniel, y que naturalmente, al no estar en hebreo, pues no pertenecen al texto hebreo aceptado por los judíos. Entre los judíos, Daniel no es profeta, no pertenece al canon de los profetas. Al canon de los profetas pertenecen los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y luego los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, y luego el libro de los 12 profetas. Daniel no pertenece al canon de los profetas, sino al canon o a la lista de los escritos. Ketuvim se dice en hebreo, los Ketuvim. En cambio, los en 70, y luego los cristianos que se basaron en 70, ponen a Daniel entre los profetas, como el cuarto de los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero esta es una realización cristiana. No pertenece a la concepción original del canon hebreo de la Biblia, pero de todas maneras el libro de Daniel es un libro bíblico, perteneciente pues al canon bíblico de los hebreos en hebreo, sin los aditamentos griegos, y luego al canon cristiano con aditamentos en griego. Dice así la lectura del libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. En el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. El núcleo, digamos, principal del libro de Daniel proviene de grupos judíos que vivieron hacia fines de la primera mitad del siglo II antes de Cristo. Las circunstancias eran sumamente difíciles y duras, como el pedacito que leímos dice. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Así dice el texto, tiempos difíciles. ¿Cuáles eran los tiempos difíciles en que vivían unos grupos de judíos o un grupo de judíos? A ellos los llamaban los demás Hasidim, que significa los piadosos. ¿Por qué eran tiempos difíciles? Porque todo ese mundo oriental, después de que Alejandro el Grande, el rey de Macedonia, conquistó Egipto, luego toda Palestina y Siria, y luego toda Mesopotamia, y luego también toda Persia, imagínense el poder de ese hombre,
de Alejandro el Grande y llegó hasta las fronteras de la India, con el río Indo, hasta allá llegó Alejandro. No siguió para adelante, pero bien hubiera podido seguir y habría llegado quizá a Indochina y hasta la China misma. En todo caso ahí paró y luego empezó a regresar, o quiso regresar, pero lo sorprendió la muerte muy joven. El imperio de Alejandro no duró en manos de sus sucesores. Su hijo era un hombre, un niño todavía. Entonces fueron los generales de Alejandro los que se dividieron el imperio. Dos grupos o tres grupos importantes se destacan: el que mantuvo en Macedonia y en Grecia, en Europa. Luego hubo un general llamado Ptolomeo, que mantuvo el poder, digamos, en Egipto. Viene la dinastía de los Ptolomeos. Reinó, la capital era Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro que lleva ese nombre, Alejandría, en el norte de Egipto. Y luego otro grupo de militares de Alejandro, encabezado por Antíoco I, por Seleuco, que gobernó en Siria y Mesopotamia. Palestina estuvo pues en la órbita de ambos sectores de los sucesores de Alejandro, de los Ptolomeos en Egipto y de los Seleucidas, como se llama, en Antioquía. En el siglo III a.C., los judíos pertenecieron a la órbita ptolomaica, es decir, fueron gobernados desde Alejandría. Y desde el principio del siglo II hasta entrado el siglo I, cuando llegó Pompeyo el romano, y pasó entonces y fue desbaratado el imperio seleucida, entonces Palestina, los judíos entre ellos, quedaron bajo el poder de los romanos. De modo que en el siglo II, pues gobernaban Palestina a los judíos los seleucidas. Y entre los reyes seleucidas, cuyos nombres fluctuaban entre Seleuco y Antíoco, encontramos entre los reyes seleucidas pues repetidamente esos dos nombres: Seleuco I, Seleuco II, Antíoco I, Antíoco II. En esa época, hacia la mitad o un poco antes de la mitad del siglo II, un rey seleucida llamado Antíoco IV tomó el poder. Había simpatizantes o gente, judíos que vivían en Jerusalén, en Judea, sobre todo en Jerusalén, que estaban ya muy marcados por el pensamiento griego, y para ellos pues las costumbres ancestrales del judaísmo y su fe eran ya consideradas aberraciones, y por eso intentaban buscar una adaptación de las tradiciones judías y de la religión judía tradicional a la religión helenista, las religiones helenistas, que son multifacéticas y politeístas, y vino pues una debacle muy grande entre los judíos. Estos apóstatas, así los llaman los judíos, apóstatas, es decir, que se habían apartado de la fe y de la tradición judía, lograron que el poder del rey Antíoco los secundara, y entonces hicieron en Jerusalén desastres. Convirtieron el templo de Jerusalén en un témenos, una especie pues de valle frondoso con árboles, y el altar del Señor en el templo fue acompañado de un ara dedicada a Zeus olímpico, es decir, al rey o al dios principal del panteón de los griegos, y una estatua del rey Antíoco fue erigida en pleno templo de Jerusalén. Antíoco IV, Epífanes lo llamaban, Epifanis se dice en griego, el manifiesto, es decir, el revelado. El rey era la epifanía, es decir, la manifestación del dios principal del panteón griego, Zeus. Ustedes ven pues, era la teología del reino seleucida trasplantada al corazón de la religión judía. Muchos judíos, o por lo menos algunos, secundaron eso, pero otros nunca pactaron con esa apostasía. Ahí vino la reacción pues de los grupos judíos, los Hasidim, los piadosos. La reacción de ellos fue, digamos, reflexiva, piadosa, orante, pero al lado de ellos surgieron unos revolucionarios que ya no utilizaban pues la oración y el pensamiento para oponerse a esas innovaciones inaceptables, sino que utilizaron las armas.
encabezadas por un tal Matatías y sus hijos. El hijo principal o el hijo primero de Matatías fue Judas, y lo llamaban el Macabeo, es decir, el martillo. Dos reacciones pues hubo contra la helenización forzada, es decir, la introducción forzada de las costumbres helenistas, griegas, de la religión griega en el mundo de los judíos. Una reacción fue, diría yo, teórica, piadosa, los Hasidim, y otra agresiva, guerrera, los Macabeos. El libro de Daniel pertenece al grupo de los Hasidim. Ellos fueron los que originaron el núcleo básico del libro de Daniel. En esa época, les cuento, muchos judíos dieron la vida. En el libro segundo de los Macabeos hay una historia que podría resumir un poco las circunstancias de esa época. Una madre de 7 hijos, que simboliza el judaísmo, es sacrificada o es martirizada después de ver cómo uno por uno de sus hijos caía y era llevado a la muerte entre tormentos. La madre finalmente también es llevada a la muerte. Es la pasión del pueblo judío. La madre lo simboliza y sus hijos son precisamente los judíos que en esa época dieron la vida por su fe. La pregunta entonces teológica se imponía. En la antigua concepción religiosa del judaísmo, desde el antiguo Israel, la recompensa divina se daba en este mundo. Los buenos eran premiados, los malos castigados. Entonces, ¿qué podría pasar si ahora los buenos, por dar su fe, morían? Tenía que haber algo. Eso pensaban o pensaron ellos después de la muerte. Algo. Las religiones antiguas, tanto la religión egipcia, que en eso pues construye unas hermosas mitologías, bellísimas concepciones poéticas de la vida del más allá, y la religión y también las religiones mesopotámicas divagaban acerca de esto con instrumentario mitológico. El judaísmo entonces, para poderse contestar a la pregunta ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Cuál es la suerte de los mártires si en esta vida simplemente fueron maltratados e injustamente llevados a la muerte? Entonces se formó en el judaísmo, fíjense, entró la idea de inmortalidad. Dos ideas entraron: inmortalidad proveniente de la filosofía popular griega derivada de Platón, y también la idea de resurrección proveniente más bien de las mitologías egipcias, de Osiris, que simboliza la tierra, digamos, regada por el Nilo, que después de que el calor del estío y el brillo del sol la hace reseca, regada, se vuelve a convertir en paraíso, revive. Fíjense, de allí, entonces toman los Hasidim del ambiente de la época, de las ideas de la época, toman principios, los asimilan en la fe religiosa del antiguo Israel, y entonces empiezan a hablar de inmortalidad y de resurrección. El texto que escuchamos ahora, fíjense, nos habla de eso. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Es decir, los muertos no se pierden, quedan en manos de Dios. Esta convicción, pues, empieza a reinar en el judaísmo en esta época, cuando ocurre, como dice el texto, tiempos difíciles, como lo sabido, desde que hubo naciones hasta ahora. Es decir, los tiempos difíciles de la persecución, de la muerte, del martirio. Dios responde por los suyos. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos. Recuerden que los domingos anteriores hemos leído pedacitos de la carta a los Hebreos. El domingo, cuando cayó, es decir, la fiesta de Todos los Santos, naturalmente se interrumpió digamos, el derrotero del leccionario dominical del tiempo ordinario para tomar las lecturas de la solemnidad de Todos los Santos. Pero antes de eso, pues habíamos leído pedacitos de la carta a los Hebreos. Hoy volvemos, como es el tiempo ordinario el que vuelve a aparecer, entonces vuelve otra vez también la carta a los Hebreos. El pedacito está tomado del capítulo 10, versículos
11, 14 y luego finalmente el 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre, jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Les he explicado que la característica de la carta a los hebreos es que ve a Jesús, sobre todo la parte culminante de su vida con su muerte, la ve en el trasfondo del sacerdocio del Antiguo Testamento, de todo el aparato cultural de Israel. Por eso compara o llama a Jesús el hierefs, el archierefs, el sumo sacerdote, el sacerdote principal, y lo compara con el sumo sacerdote judío y con los sacerdotes. Aquí la muerte de Jesús entonces es para el autor de la carta a los hebreos comparable con los sacrificios de la antigua alianza. Esa idea la desarrolla el autor de la carta a los hebreos. En el resto del Nuevo Testamento apenas hay insinuaciones acerca de ese tema, pero el autor de la carta a los hebreos pues lo desarrolla ampliamente. Al comparar a Jesús y al llamarlo sumo sacerdote con los sacerdotes de la antigua alianza, y al comparar la muerte de Jesús con los sacrificios de la antigua alianza, el autor de la carta a los hebreos puede decir lo que escuchamos. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Por eso el culto del templo de Jerusalén, el culto sacrificial del antiguo Israel y luego del templo, es un culto que nunca se interrumpe. ¿Por qué? Porque los hombres siguen siendo pecadores, y como siguen pecando, entonces hay que seguir ofreciendo sacrificios expiatorios para que Dios, en virtud de ellos, perdone los pecados. Cualquier sacerdote ejerce su ministerio diariamente y tiene que ofrecerlo una y otra vez, porque una y otra vez los hombres somos pecadores. De ningún modo, pues, esos sacrificios, concluye el autor, pueden borrar los pecados. Como dijera que con las ofrendas sacrificiales del templo, la expiación es apenas, llamémosla, de fachada. El hombre sigue siendo pecador y por tanto entonces hay que seguir ofreciendo sacrificios por los pecados. No así Cristo. Comparado con los sacerdotes o con todos los demás sacerdotes, Cristo es diferente. Cristo ofreció por los pecados para siempre, jamás, un solo sacrificio. Fue el sacrificio de sí mismo, fue su muerte. Así la ve el autor de la carta a los hebreos. La base de esta afirmación pues ya la desarrolla Pablo, y Pablo la desarrolla a partir de la teología de los helenistas judíos de habla griega en Jerusalén, que pocos, diría yo, meses, o al menos en los primeros años después de la muerte de Jesús, interpretaron así la muerte de Jesús y aún en alguna forma también la vida de Jesús, y finalmente todo eso se basa en la forma como Jesús se interpretó a sí mismo en la cena última con sus discípulos, al menos así lo pienso yo, y lo trato de responder por ello en los libros que he escrito acerca del tema, de los comentarios evangélicos. Cristo, pues, ofreció por los pecados para siempre, jamás, un solo sacrificio. Para siempre, jamás. Efapax. De una sola vez. Y no hay más sacrificios, sino uno solo, el de Cristo. Y con ese se reemplazan todos los demás. Eso fue lo que
la conclusión que sacaron los helenistas cristianos poco después de la muerte de Jesús, todavía en los años 30, cuando Pablo se hizo cristiano, es el año 33, queridos oyentes. Ya los helenistas habían desarrollado esa idea. Pablo la conoce de ellos, la asume de ellos, la desarrolla en sus cartas. Estos helenistas van a Antioquía, y en la iglesia de Antioquía ese principio teológico toma fuerza y vigencia y prácticamente se convierte en convicción común de toda la cristiandad. La muerte de Jesús es el sacrificio único expiatorio que alcanza para expiar todos los pecados. No se necesitan más sacrificios, porque ese sacrificio es el único, y es el único que sirve. Lo explica, porque lo ofrece precisamente quien lo ofrece, es decir, Cristo mismo, el que no tiene pecado. Aquel que no ofrece sacrificio por sí mismo, porque no lo necesita, en cambio lo ofrece por los demás. Y el único que ofrece, que es su propia vida, alcanza para todos. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de su propia vida, Él ama a Dios y le obedece en una forma tal que incluye en su amor y en su obediencia a todos los hombres. No es, por tanto, digámoslo así, que Dios se recree en la sangre de su Hijo. Dios no es un sádico que se sacie de sangre como un vampiro. Es simplemente alguien que valora el amor y la obediencia de su Hijo, que llega hasta el final de entregarse a sí mismo, no tanto no por Él, sino por los demás. Dios valora eso, y entonces en el amor y en la obediencia de su único Hijo, Dios nos incluye a todos. Ahí está la expiación. La expiación es esa. No hay sino un solo sacrificio que finalmente es movido por el amor y la obediencia del Hijo de Dios Jesús, que sin necesitar Él ofrecer expiación, expía con su amor y con su obediencia por todos los demás. Y fíjense, amables oyentes, cómo presenta el autor de la carta a los Hebreos acá en el capítulo 10, la conexión entre la muerte de Jesús como el único sacrificio expiatorio que no necesita ser continuado por otros sacrificios. ¿Cómo lo vincula con lo que nosotros solemos llamar la resurrección del Señor? Dice, ofreció por los pecados para siempre un solo sacrificio, y luego está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Está sentado a la derecha de Dios. Y el que murió en la cruz para expiar los pecados como la única víctima sacrificial ha sido exaltado, sentado a la derecha de Dios. Fíjense, no se emplea en este texto de la carta de los Hebreos la palabra resurrección, sino más bien se supone la exaltación, sentado a la derecha de Dios. Se ve que en el cristianismo naciente dos ideas en alguna forma paralelas se desarrollaron y luego se juntaron para expresar, digámoslo así, el hecho de que la entrega de Jesús a la muerte fue aceptada y reivindicada por Dios, exaltando a su Hijo, sentándolo a su derecha, y al sentarlo a su derecha, es decir, intronizándolo, dice, espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Allí pues junto a Dios, reina, podríamos decirlo así, aunque aquí este término no se emplea. En Pablo, en la carta a los Corintios, después por ahí en el capítulo 15, hacia la mitad del capítulo, se supone que Jesús pues exaltado a la derecha de Dios, a Jesús le es sometido por Dios prácticamente todas las fuerzas cósmicas, toda la creación, y ya entonces Él, sentado a la derecha de Dios, es Rey, es el reino del Hijo del Hombre. Pero el próximo domingo, cuando veamos, o cuando estemos en la fiesta de Cristo Rey, quizá les pueda hablar algo de esto. En todo caso, es el Rey ya. Fíjense que aquí ya se supone lo que la fiesta del domingo próximo, Cristo Rey.
está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta. Falta un tiempo. Todavía no ha sido sometido a él todo. En Pablo el énfasis es un poco diferente. Se ve que las ideas se fueron desarrollando paralelamente en el cristianismo primitivo. Hay una coincidencia en la dirección de las ideas, pero no una coincidencia perfecta en su manifestación. En todo caso, sentado a la derecha de Dios, después de haberse ofrecido por los pecados para siempre en un solo sacrificio, espera el tiempo que falta. Cuando se cumpla ese tiempo, según Pablo, el Hijo mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. En ese texto no se hace esa afirmación, en Pablo sí. Estamos, por tanto, según este texto y según Pablo, y también según Mateo, en la interpretación de la parábola de la cizaña del campo, estamos en el tiempo del reino del Hijo del Hombre. Del reino del Hijo del Hombre, es como la antesala del reino definitivo de Dios, cuando el Hijo mismo, según Pablo, se somete al Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados, dice la traducción del texto de Hebreos que estoy leyendo. Con una sola ofrenda, es decir, con la ofrenda de sí mismo. No hay sino una sola ofrenda, no hay sino una sola expiación. No se necesita más expiación, no hay más sacrificios. Esto es importante, queridos oyentes, porque a veces nosotros en nuestra tradición católica, ya que hemos acostumbrado a hablar del santo sacrificio de la misa, podemos tener la sensación de que la misa o que la Santa Misa es un sacrificio ulterior al sacrificio de Cristo, y no lo es. Pensar eso es inadmisible dentro de la fe del Nuevo Testamento. No lo es. La Santa Misa no es un sacrificio distinto, sino que es la presencia y la aplicación de uno e idéntico sacrificio, que fue la entrega de Jesús por nosotros en la cruz, como víctima única, expiatoria, no en el sentido, como les dije ahora, de que a Dios le agrade la sangre y que haya gozado con la muerte de su Hijo, sino en el sentido de que en la entrega y en la obediencia y en el amor del Hijo de Dios, Dios entonces nos ve unidos a Él, a nosotros, con un amor y una obediencia semejantes. Esa es la expiación. En eso consiste el perdón. El perdón no consiste en que Dios oculte nuestros pecados, sino que nos transforma. Que nos hace de pecadores, nos vuelve justos, que nos transforma por dentro con el poder de su Espíritu. Y finalmente llegamos al texto evangélico, es Marcos 13, versículos 24 a 32, un pequeño recorderis de el derrotero del Evangelio de Marcos. Fíjense, habíamos llegado en Marcos a las discusiones de Jesús en el templo de Jerusalén con sus adversarios, sobre todo los sumos sacerdotes, los letrados, los ancianos. Luego, después de estas discusiones y enseñanzas, Jesús llega a la entrada del templo. Allí ve la viuda que está echando sus moneditas en la alcancía y la pondera en contraposición con los letrados, que finalmente no quieren sino aparentar, engrandecerse a sí mismos, y sobre pretexto de largos rezos explotan a las viudas y les quitan el dinero porque son amantes del lucro y de la comodidad. La viuda, en cambio, ella, que no tiene sino eso, sus moneditas, las da, y en esas moneditas ella se da a sí misma. Esa es la última escena de Jesús, según Marcos, en el templo. Luego Jesús pasa con sus discípulos, cuenta Marcos capítulo 13, al Monte de los Olivos, y allí la habla
un gran discurso a 4 de sus discípulos. Son los 3 predilectos: Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y se añade en este punto de Marcos un huésped inesperado en ese círculo de los íntimos de Jesús, el hermano de Simón, es decir, Andrés. A esos 4 les habla, les dirige el discurso escatológico. ¿Cuál es el marco del discurso? Jesús está en el Monte de los Olivos frente al templo. Cuando sale del templo, los discípulos de Jesús le comentan: ¡qué maravilla! ¡Qué piedras! ¡Qué construcciones! ¡Qué belleza! Y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y cuando les dice eso, ellos quedan aterrados. No, por Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo será esto?, le preguntan. ¿Cuándo será esta catástrofe tan terrible de la que estás hablando? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y cuál es el signo de que eso va a ocurrir?, le hacen la pregunta. Y entonces empieza Jesús a hablar. Es el discurso escatológico de Marcos. Ya lo llamo escatológico, fíjense, así lo llaman los exegetas. La palabra escatológico, ustedes seguramente, amables oyentes, la han oído varias veces. La palabra griega básica es eschatos, que significa último, eschatos. Lógico es logos, es la palabra acerca de las cosas últimas. Lo escatológico es lo que se refiere al final, a lo último, escatológico. Jesús hace pues un discurso escatológico, es decir, acerca de las cosas últimas, a partir de la pregunta que le hacen los discípulos que habían ponderado la belleza del templo. Y Jesús les dice: todo esto va a ser destruido. Y preguntan: ¿cómo así? ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Y cómo sabemos que eso va a ocurrir? Y empieza Jesús a hablar. Se trata de un texto muy complejo, amables oyentes, muy complejo. Algunos dicen que fue tal vez un aditamento que el mismo evangelista Marcos le hizo a su obra a partir de los hechos ocurridos con Jerusalén cuando llegaron los romanos en el año 70 y acabaron el templo. En todo caso, fíjense en la pregunta que le hacen los discípulos: ¿cuándo va a ocurrir eso? Se refieren a lo que Jesús dice acerca de la destrucción del templo. Ese tema de la destrucción del templo es un tema histórico, a mi juicio, que se basa en la historia de Jesús cuando lo van a condenar. Precisamente uno de los argumentos para condenarlo es ese, de que Jesús habló de eso, y aún más según los testigos que se presentan ante el Sanedrín, dicen que Jesús había dicho que él mismo iba a destruir el templo. En fin, el tema pertenece, pienso yo, a la historia de Jesús, el templo, su destrucción, su ruina. Y eso ocurrió, sin duda alguna, lo dice la historia, no solamente la del cristianismo, sino también la historia universal, la historia del judaísmo en el año 70, cuando Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, que había encabezado la campaña contra los judíos y que fue elegido después de los tumultos en Roma a raíz de la muerte de Nerón, finalmente fue elegido por las legiones como nuevo emperador. Vespasiano tuvo que regresar a Roma, fue reconocido como emperador, y su hijo Tito quedó en Palestina y culminó pues la campaña contra los judíos. Llegó a Jerusalén, creo que fue en julio o agosto del año 70, el templo fue arrasado, acabado, quemado. Ven ustedes, no quedó piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, como dice la profecía de Jesús. A los cristianos les tocó vivir esa época tan sumamente compleja de la rebelión de los judíos contra los romanos, del inicio de la campaña en Siria, del acceso lento desde Siria hasta Palestina de las legiones romanas, de la toma de Galilea, de la llegada a Judea, del sitio de Jerusalén, y les tocó vivir también, si no al pie, al menos desde cerca, la gran catástrofe, la gran destrucción, la gran mortandad. En este discurso de Jesús se revelan en alguna forma estos hechos, se revelan como la gran destrucción del templo de Jerusalén era vista
tanto por cristianos como por judíos, como una catástrofe ya final, inevitable. Entonces uno ve en el texto de Marcos y luego en los otros referentes sinópticos, es decir, en Mateo y en Lucas, uno ve cómo lo que se dice de Jerusalén, de los sucesos del templo, en fin, se ve luego completado con frases más generales que hablan de la gran catástrofe cósmica y de la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, el tema es sumamente complejo y difícil. Los evangelistas tuvieron que debatirse con el tema, los cristianos vivieron todo eso desde al principio, viviendo entre los judíos, hasta el comienzo de la guerra judía en los años 60, y luego parece, según noticias que tenemos por fuentes que no están en el Nuevo Testamento, los cristianos se vieron precisados a huir de Judea e irse a otra parte, y los judíos afrontaron, pues, digámoslo así, la catástrofe. El texto que vamos a escuchar enseguida, de Marcos 13, representa todo eso. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de una gran tribulación, el sol será tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a los elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. Aprended lo que os enseña la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder todo esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Para entender todo esto, queridos oyentes, no podemos perder de vista que toda la composición del discurso parte de la frase de Jesús acerca de la inminente, no de la inminente, de la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y luego de la pregunta de los discípulos: ¿cuándo será esto? ¿Y qué signo hay de que todo esto va a ocurrir? Como que todo lo que dice Jesús se sitúa en ese contexto. Pues bien, dentro de lo que dice Jesús, es complejo, no tengo lastimosamente tiempo de mirarlo todo, tenemos unos 10 minutos de programa todavía, pero ustedes en mi comentario de Marcos, lo publiqué hace más de 10 años, por ahí está, pueden leer pormenorizadamente el análisis del texto y luego el análisis también de los textos que se refieren a Marcos o que se toman de Marcos, que es Mateo 24 y Lucas 21, allí está. El hecho mismo de que Mateo y Lucas cambien el texto de Marcos implica que los dos pues trataron de entender cosas tan difíciles de comprender como las que están en Marcos. En todo caso, en el Evangelio de Marcos, en un punto del discurso muy misterioso, se dice esto: y cuando veáis la abominación de la desolación que está donde no debe, el que le entienda, los que están en Jerusalén, que huyan a los montes, el que está en el campo, que no regrese a tomar sus cosas, en fin, eso se dice hacia la mitad del discurso. La abominación de la desolación donde no debe es digamos, un lenguaje cifrado apocalíptico. La abominación de la desolación, amables oyentes, es una frase que utiliza el libro de Daniel y también el segundo libro de los Macabeos, para hablar de lo que sucedió en el templo cuando Antíoco IV y sus secuaces judíos lo profanaron. El templo de Jerusalén fue profanado, fue convertido en un témenos, es decir, un valle umbrío, en un jardín umbrío, en un lugar sombreado con árboles, y en el templo se hizo un ara dedicada a Zeus, cuya manifestación era ni más ni menos que el emperador Antíoco Epífanes, es decir, el dios, la manifestación de Zeus, era el rey. Allí ofrecían pues sacrificios a Zeus, personificado, revelado, manifiesto en el rey. El templo fue profanado.
la abominación de la desolación donde no debe. Hopu, di, dice el texto, donde no debe. Es decir, el lenguaje es cifrado, el que lee entienda, escribe Marcos enseguida, el que lee entienda, es decir, el que lea ese texto sepa que nos estamos refiriendo. Se están refiriendo al templo, donde no debe es en el templo, la abominación desoladora, es decir, ya, es inminente que el templo va a ser desolado. Es decir, que va a entrar la abominación en el templo, como ocurrió en tiempos de los Hasidim, cuando Antíoco IV y sus secuaces judíos lo profanaron. Donde no debe va a llegar la abominación desoladora. ¿Y qué tienen que hacer? Ese es el comienzo de una gran catástrofe. Los que estén en Judea que huyan a los montes. ¿Ven? Cuando el templo sea profanado, que se vayan de allí, porque lo que va a ocurrir será terrible, terrible, espantoso. Es decir, es el comienzo de la destrucción de Jerusalén y del templo, al menos así lo entiendo yo. Precisamente, una vez dicho eso, se entiende lo que Marcos continúa. Fíjense, ese horizonte, probablemente cuando Marcos lo escribe, en alguna forma ya, si no se había cumplido, estaba por cumplirse. Es decir, si el templo ya no había sido profanado por la presencia de los romanos, al menos, o por cosas que habían ocurrido dentro de él, en el ambiente de esa terrible conflagración que se estaba comenzando en Jerusalén. Entonces, si las cosas no habían ocurrido ya, al menos estaban a punto de ocurrir, y de inmediato, amables oyentes, se une a eso que se está diciendo, que se refiere pues a hechos intrahistóricos que se concretan evidentemente en la destrucción y profanación del templo hecha por los romanos. Se añade este pedacito que leímos ahora. En aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Es decir, a la catástrofe histórica sigue la catástrofe cósmica, después de una gran tribulación. Fíjense, después de una gran tribulación supone que el evangelista que está redactando, que está juntando un elemento con el otro, supone al menos un espacio temporal entre los sucesos históricos de Jerusalén, su profanación, su destrucción. Lo supone entre esos sucesos históricos y los sucesos escatológicos, es decir, del fin del mundo. La catástrofe cósmica se deja sentir. El sol será tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Es decir, prácticamente el cosmos se hunde. El cosmos se hunde. Así se presenta cuando, después de la tribulación que sigue a la gran catástrofe de Jerusalén, ahora es el cosmos entero que se hunde. Se hundió Israel, se hundió el templo, ahora se hunde el mundo entero. Sol, luna, estrellas, potencias celestiales temblarán. Es el cosmos entero el que adjunta su clamor y su lamento a la gran desolación del hombre. Y ahí sí, pues, en el marco de la gran catástrofe cósmica, después de la abominación desoladora y de la gran tribulación adjunta a ella, amables oyentes, aparece, y esta es la forma como Marcos continúa, el Hijo del Hombre. Verán venir al Hijo del Hombre entre las nubes con gran poder y majestad. El Hijo del Hombre, la figura de la apocalíptica del judaísmo que comienza con Daniel, luego se continúa en el libro de Enoc y en el cuarto libro de Esdras. Son literatura de la época del Nuevo Testamento. Jesús se sirve de esa sigla apocalíptica del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, es decir, el ser humano en las nubes del cielo. Lastimosamente no tengo pues tiempo de explicar acá en este marco del programa cada uno de los detalles. Les remito de nuevo a mi comentario del Evangelio de Marcos y también de Mateo y de Lucas, que hablan del mismo tema. Verán venir el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Pero eso, la aparición del Hijo del Hombre, evidentemente en el lenguaje cristiano,
es Jesús mismo, el exaltado, el Hijo del Hombre, el que ha de venir, la parusía del Señor. Los cristianos esperaron la parusía del Señor. Pablo la esperó ardientemente. Los cristianos habían desarrollado una oración en arameo para rogarle al Señor exaltado que viniera. Señor nuestro, ven, ven, Señor nuestro, decían. El cristianismo vivió su primera edad en esa ardiente esperanza. Señor nuestro, ven, verán venir al Hijo del Hombre. La tribulación ya está en curso, la abominación desoladora ya se apoderó del templo, el universo entero está como hundiéndose en su propia nulidad, en su propia caducidad. El Hijo del Hombre para nosotros es, y esa es la convicción de este texto, salvación. Reunirá, enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. Es decir, la venida del Hijo del Hombre es salvación para los suyos. Esa convicción es básica para los cristianos. La tiene Pablo. Para Pablo es clarísima. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ustedes pueden leerla allí. Capítulo 5, pueden leer al comienzo la forma como Pablo trata el tema a su manera. En una carta que escribe hacia el año 51, probablemente desde Corinto a Tesalónica, después de haber estado en Tesalónica, no haber podido completar la evangelización de esa gente. En fin, entonces les escribe la carta diciéndoles que para la venida del Señor, la parusía, como la llama Pablo, para los que no son cristianos, será como un óletros, es la palabra que emplea, una catástrofe terrible, de improviso vendrá. En cambio, para nosotros será salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Pablo, somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros le pertenecemos al Señor, por tanto el día en que vivimos es ya la alborada, la aurora del día final del Señor. Por eso cuando venga el Hijo del Hombre no tendremos nada que temer, nos va a reunir con sus ángeles, porque le pertenecemos, somos para Él. La esperanza cristiana en medio de la gran catástrofe, del hecho de que no solamente pues la historia ha sido absolutamente implacable con Israel, con el templo, sino que también el universo como que cruje y se deshace, digamos, en añicos. Y nosotros que el Hijo del Hombre viene, el Hijo del Hombre es precisamente el Hijo del Hombre, es decir, nuestra representación, lo que somos para Dios, lo que debemos ser para Dios, viene y nos reunirá con sus ángeles porque somos de Él, somos hijos de la luz e hijos del día, dice Pablo. Por tanto, el día del Señor a nosotros no nos debe asustar, porque el último día, el día del Señor, ya alboreó. Nosotros vivimos en su aurora, estamos iluminados por la luz de su sol, no tenemos nada que temer, nada que, digámoslo así, nada que nos atormente y que nos angustie, le pertenecemos a Él. Esa es la convicción de este texto. Los temas se agolpan, las cuestiones pululan. No es posible que yo les explique en los 2 o 3 minutos que tengo de programa todo. Los remito de nuevo a mis escritos. Durante mucho tiempo en la emisora he hablado de estos temas. Simplemente quisiera terminar con un puntico. Fíjense, la apocalíptica, todas estas imágenes, toda esta manera de narrar o de contar o de presentar las cosas, las llaman los eruditos apocalíptica. La palabra apocalíptica viene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. El género literario apocalíptico es o comporta un uso masivo de cifras, de imágenes a menudo aterradoras, que finalmente se basan, amables oyentes, en la profunda, llamémosla, sensación que tenemos los seres humanos de que somos seres finitos y caducos, y entonces siempre una sensación angustiosa nos acompaña. Desde que alborea en nosotros, en el ser humano, la conciencia, nosotros ya no simplemente nos asustamos como el resto del reino animal ante la amenaza de la muerte, sino que aunque no haya amenaza inminente, nosotros sabemos
que no podemos rehuirla y por tanto nos sentimos siempre enteramente al borde del abismo. Estamos al borde de la nada. El ser humano está al borde de la nada. Esa convicción que tiene suscita en el ser humano una angustia incurable. Una angustia incurable puede llegar a ser a veces tan grande tanto que lo conduzca a la locura, a la psicosis. Según algunos autores actuales, la imaginería apocalíptica está en conexión con la imaginería que produce el inconsciente en la gente psicótica, que se ve pues desde adentro tremendamente amenazada, prácticamente sometida a la llamada implacable de la nada. De ahí viene la imaginería apocalíptica. Y por eso entonces la respuesta de la fe cristiana ante esa sensación inmensa de una angustia insalvable, de un dolor incurable, de una caducidad de la cual nada nos puede salvar, la única posibilidad es recurrir a Dios. Cuando Dios es el cimiento, tenemos cimiento. Si Dios no es cimiento, simplemente la nada nos engulle.